Cuando leemos el Evangelio de Mateo, nosotros nos encontramos en el capítulo 22 con una de las más grandes declaraciones de parte del Señor Jesucristo. Déjame leerte a qué me estoy refiriendo. Versículo 36 de ese capítulo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esa es una declaración tremenda de parte del Señor Jesucristo, donde Él nos está diciendo que en dos mandamientos Él ha resumido toda la revelación bíblica. Y es por eso que algunos han dicho que el resto de la Biblia no es más que un pie de página a esto que yo acabo de leer. Esto que acabo de leer es lo que ha sido llamado la ley de Cristo. Y estamos reflexionando a lo largo de esta semana acerca de qué sería del mundo si Cristo no hubiese venido. Pues déjame decirte que ahora yo quiero hacer un énfasis sobre el segundo de esos mandamientos. El primero tiene que ver con Dios y debemos amarle con toda nuestra mente, corazón y alma. Pero el segundo, dice Jesús, es semejante a este, es que tiene que amar a tu prójimo. Esa idea de amar al prójimo es lo que le da origen al movimiento de misericordia y de compasión más grande en Occidente, influenciado precisamente por el movimiento cristiano. Porque la razón por la que tú debes amar al prójimo es por algo que leímos en una primera reflexión o en una reflexión anterior, y es el hecho de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese prójimo es cualquier persona que no seas tú. De manera que tú y yo tenemos un mandamiento de parte de Cristo de amar a todo ser humano independientemente del color, de la raza, de la edad, de donde viva, de su estatus económico y demás. Menciono eso porque justamente es ese sentido de misericordia y esa responsabilidad de cuidar al otro lo que hace precisamente del movimiento cristiano algo muy especial. El académico historiador de la Universidad de Yale del pasado reciente, La Tourette, decía que el movimiento cristiano, en cuanto a este sentido de dar, trajo varias innovaciones. Una de ellas fue, en primer lugar, la obligación de dar, y que esa obligación era de todos, de ricos y de pobres, conforme a la capacidad de cada quien. Número dos, no solamente había una obligación de dar, pero el dar de manera personalizada. En otras palabras, una persona debiera ser capaz de dar a otra persona. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú das de manera masiva, sin saber a quién das, pues eso se convierte en algo impersonal. No es que eso no sea importante, pero no es suficiente. De esa misma manera, él habla, ¿verdad?, de que la motivación para dar pasó a ser nueva, que era el amor por el prójimo. Y de esa misma manera, no solamente la motivación, pero también era importante que nosotros pudiéramos dar de una manera desinteresada. Y todo eso es parte de ese movimiento cristiano. Pensemos en el cuidado compasivo de los orfanatos y de manera particular el orfanato de George Mueller en Inglaterra por años, cómo cuidó de miles y miles y miles de niños, simplemente orando y esperando que otros cristianos y hasta no cristianos contribuyeran con donaciones para sustentar a estos niños. Eso es algo que muchos no conocen. Imagínate todos estos niños cuidados a lo largo de la historia por personas cristianas movidas por la fe cristiana. ¿De qué manera hubiesen vivido? ¿Cuál hubiese sido su suerte ulterior de no existir tales lugares para ellos? Lugares de refugio, lugares de protección y de alimentos para cada uno de ellos. Entonces, una vez más, tú puedes ver que lo que el movimiento cristiano ha hecho, cómo ha contribuido, es algo que ningún otro movimiento lo ha podido hacer. Y quizás una última ilustración antes de salir de esta reflexión. En los famosos campos de Killing Fields de Camboya, los famosos campos de la muerte, durante el año 1975 al 79 se calcula que entre 1.7 y 2.5 millones de personas fueron asesinadas y enterradas. En las fronteras de Camboya se establecieron campos de refugio. Imagina
¿Quién pudo haber estado allí cuidando en esos campos de refugios a los necesitados? Los cristianos. No se encontraron budistas, no se encontraron hinduistas cuidando de personas que pertenecían a esos movimientos religiosos, pero sí se encontraron múltiples cristianos de parte de múltiples agencias cuidando de personas que no pertenecían al movimiento cristiano, porque el amor al prójimo es algo que te llama y te obliga a cuidar de todo el mundo y no solamente de aquel que pertenece a tu fe cristiana.